Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría reflexionar un poco en torno a un tema de actualidad, como son las ONGs, que bueno, hemos visto en estos últimos días que en las noticias, aunque yo no veo las noticias, pero lógicamente a través de las redes sociales pues te llega información de los temas relevantes que en ellos que en ellas se trata, ¿no? Entonces se ha hablado de las ONG y se ha hablado de corrupción, de mal uso del capital que usan estas organizaciones, y mucha gente pues está indignada, está muy decepcionada y muy incluso asqueada, ¿no? De ver cómo hoy en día pues es difícil encontrar algún tipo de organización en la cual depositar confianza, ¿no? Y lo que yo extraigo en positivo de esto es que es una invitación a que no deleguemos ese hábito que hemos adquirido, ese hábito social, esa costumbre social que hemos adquirido, delegar en otros. Entonces estas ONGs que crean tantos puestos de trabajo, que se convierten en empresas, verdaderamente existen porque nosotros no nos comprometemos directamente. Nosotros queremos limpiar nuestros sentimientos de culpa o nuestra mala conciencia, sacando un dinero de la cartera, ¿no? Entonces lo que yo concluyo de esto es que necesitamos un nuevo 15M. El 15M que hubo hace algunos años, en España me refiero, fue un movimiento que terminó completamente politizado en el sentido de delegar, en otros. O sea, yo delego en otro y yo ya me vuelvo a mi casa y sigo llevando mi vida como siempre la he llevado. Por eso se convirtió en un mero amago de cambio. Cuando las multitudes gritaban no nos representan, lo importante es que concluyéramos que no nos representan esos estamentos oficiales, esas estructuras del Estado, que no nos representan porque no hacen un bien social, no hacen un bien para la ciudadanía. No se trata de que nos enfrentemos a ellas violentamente, se trata de que lleguemos a la conclusión de que somos nosotros directamente los que tenemos que empezar a trabajar con nuestras propias manos, no delegando en otros. Entonces el 15M pues se convirtió en eso, de allí pues salieron otros partidos, ¿no? Que como los problemas que como los partidos políticos como simplemente reflejan los males sociales, los males de la ciudadanía a la cual representan, pues por mucho que los cambies, volverán a caer en lo mismo. Entonces necesitamos de un movimiento social en el cual prioritariamente nos enfoquemos en nuestra realidad más cercana, y que además que sea un movimiento universal, porque las ONGs simplemente representan esa delegación que nosotros hacemos. Pensamos que a través de dar un dinero compensamos nuestra falta de implicación. Y de la misma manera que antes os comentaba que los nuevos partidos políticos tienden a reflejar los mismos males que supuestamente iban a combatir porque son reflejos de la misma sociedad,
Y si hay un mal social, si en la sociedad hay machismo, hay discriminación, hay intolerancia, hay conductas que no son cívicas, que no son humanas, etcétera, etcétera, hay corrupción, hay codicia, etcétera, etcétera, en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, como erróneamente se les se le clasifica jerárquicamente, ¿no? Si esa corrupción, si esa falta de humanidad, de empatía, se da en todos los ámbitos, pues lógicamente cualquier partido político dará reflejo de ella. Y lo mismo ocurre con las ONGs. Los males sociales, pues las ONGs pues dan reflejo de ellas. Entonces, esta corrupción de personas que van a países del tercer mundo a usar dinero para sus vicios, para sus placeres más bajos, sin respeto ninguno por su propia dignidad y por lo tanto a consecuencia de ello sin respeto alguno por la dignidad de sus semejantes. Esto pues se da en muchos entornos, ¿no? Y por lo tanto las ONG pues va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos países del mal llamado tercer mundo al cual miles y miles y miles de hombres van de vacaciones a acostarse con niños y niñas. Entonces, mientras que nosotros no nos impliquemos para resolver este problema directamente, mientras que no pongamos a trabajar nuestras manos, lógicamente no haciendo uso violentamente de ellas, sino mientras que nosotros no nos impliquemos, cuando yo digo poner a trabajar las manos es ponernos todos íntegramente a trabajar, todas nuestras capacidades intelectuales, no delegar nuestra cartera, que es un símbolo de nuestra delegación, de nuestro delegado en organizaciones de las cuales no sabemos nada y que a veces, pues como pasa con esta organización que ahora está en los medios de comunicación permanentemente, reflejan los males sociales a los cuales nos queremos dar respuesta. Entonces, como os comentaba, necesitamos de un movimiento universal y que empecemos por lo más cercano, porque verdaderamente si todos nos implicamos en lo más próximo, en nuestros entornos, y lo hacemos en cualquier lugar del mundo, pues lógicamente estaremos ya implicados en un auténtico trabajo que busca unos resultados. No estaremos delegando. Por eso hablamos tanto de niños que mueren de hambre en lugares lejanos, en guerras horribles que acontecen en lugares lejanos, en injusticias, en mujeres que sufren determinados padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de traumas, de tragedias que acontecen lejos, lejos, porque esa es la manera inconsciente en la cual queremos no implicarnos nosotros en nuestra realidad, en darle una respuesta, en responder positivamente a lo que se nos está demandando. Pero si nos implicamos en entornos más cercanos, ahí ya no podemos delegar. Entonces necesitamos de un movimiento que trascienda todas las fronteras. Las fronteras son ilusiones que esclavizan al hombre, que someten al hombre. Aquí estoy cerca del estrecho de Gibraltar, un lugar muy política y geográficamente relevante, donde desgraciadamente cada año mueren hombres y mujeres intentando, y entre ellos niños también, intentando llegar a Europa en sus pateras y en sus embarcaciones que no son adecuadas para navegar.
Y aquí también, pues cada día, miles y miles, cada año, cientos de miles de aves cruzan el estrecho sin que les pidamos los papeles, sin que les pongamos impedimento alguno. Como veis, para esas aves migratorias que cruzan el estrecho, que pasan de África a Europa y de Europa a África, para esas aves no existe esa locura humana que determina que tantas personas hayan fallecido en el mar intentando llegar al otro continente. Entonces, bueno, esto lo decía para que veáis que las fronteras son una ilusión que nosotros nos creemos. Tenemos, por lo tanto, que despertar y darnos cuenta de que las fronteras no son una realidad geográfica, no son una realidad natural. Y entonces lo que hagamos, que tengan lo que proyectemos, lo que queramos hacer, que tengan una proyección universal, mundial. Esa es la globalización positiva. Entonces dejemos de delegar. No se trata de que dejemos de dar dinero a las ONGs. No se trata de... No estamos haciendo un juicio de situaciones específicas, precisas. Estoy hablando en general. Así que bueno, espero que mi reflexión os sea de utilidad. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.